Muchos hablan de obediencia como si fuera una lista de reglas a seguir. Y si te dijéramos que obediencia es transformación, imagínate a Dios mismo viniendo a esta tierra a morir como un criminal y todo hecho por amor. Hoy vamos a descubrir la actitud que tuvo Jesús y cómo esa actitud puede llevarnos a transformar nuestra vida, nuestro carácter, incluso nuestro destino. Quédate hasta el final, porque esta obediencia no te quita la vida, sino que te da la vida que necesitas para poder alcanzar el destino que Jesús tiene para nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos nueva temporada y también nueva serie. Nueva serie, nueva temporada, nuevo todo. Nuevo año, un poquito pasaditos, pero no importa, acá estamos. Se nos hizo un poco más lento todo, se nos estiraron los plazos, pero estamos acá para arrancar este nuevo año con esta serie. Y con escenografía nueva también. Nos renovamos, así que qué bueno que vos estés del otro lado. Mi nombre es Nati. Y yo soy Timo. Y esto es Timo y Nati Podcast. Nos pasamos con el nombre, realmente estuvimos muy inspirados al momento de pensarlo, pero bueno, nosotros desde el año pasado ya estamos haciendo esta serie de podcast en el cual lo que queremos es compartirte un poco de lo que nosotros venimos aprendiendo, compartimos en nuestros grupos de discipulado, en nuestra iglesia local y bueno, esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. El año pasado arrancamos con una serie que se llamaba Liderazgo que Inspira, pero este año vamos a hablar desde la otra cara, ¿no? Y es Soy Discípulo, esta serie que no sabemos cuántos capítulos va a tener, pero vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses qué implica ser discípulo, cómo yo puedo ser un buen discípulo y bueno, un poco es qué Dios me quiere enseñar en este tiempo. Somos unos convencidos de que tenemos que salir a predicar, pero la Gran Comisión nos habla de hacer discípulos y también de serlo. Entonces, un poco de lo que vamos a ir desarrollando en esta serie es acerca de eso. ¿Estamos con los mates listos? Ya arrancamos con el mate porque eso no puede faltar. Mientras me tomo un mate, vamos a arrancar con ¿de qué se trata el capítulo? Hoy vamos a hablar de obediencia que transforma. Si somos discípulos, tenemos que aprender obediencia. Así que vamos a ir desarrollando este tema, pero antes te recuerdo que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, YouTube y Spotify, así que búscanos como Timo y Nati Podcast y ahí vas a encontrar todo nuestro material. Bien, arrancamos con el tema. Yo te voy a ceder el mate para que vos puedas seguir, así que vamos a arrancar con el tema. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Si lo podés leer para que podamos empezar a ver lo que nos enseña la palabra en cuestiones de obediencia. Bien, Hebreos 5:7 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Me encanta el hecho de que Jesús aprendió obediencia. Y creo que a veces nosotros pensamos que una vez que ya tenemos una posición o que tenemos algún puesto en la iglesia es suficiente y es el destino, y ese no es el destino. Ese es simplemente un paso, es parte para poder cumplir el propósito de Dios de empezar a formar discípulos, porque no tenemos que perder nunca de vista el objetivo. Creo que a veces eso nos pasa, ¿no? Llegamos a una meta que puede ser
transitoria como el liderazgo, pero no es el destino. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese lugar, pensamos que ya lo alcanzamos. Y no es así. Recién estamos arrancando y recién estamos empezando a formar, estamos en el lugar oportuno para empezar a formar discípulos. Y nosotros tenemos que tener siempre en claro esto, que estamos y necesitamos estar sujetos a obediencia. Si Jesús, siendo Dios, no estimó su posición de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso, tenemos que aprender de esa actitud que tuvo Jesús. Entonces, en Hebreos del 8 al 9 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por todas las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, es para todos los que le obedecen, y necesitamos poder entender que la obediencia no es opcional. Para que nosotros podamos ser discípulos, necesitamos empezar y someternos en obediencia, ¿no? Totalmente. Estar en obediencia. Y no, como decís, no es opcional. Tenemos que aprender obediencia. Es uno de los pasos que más nos cuestan, ¿no? En muchos casos. Porque también es obediencia a la palabra de Dios, obediencia y sujeción quizás a nuestros mentores, líderes, pastores. Y a veces decimos, bueno, yo obedezco a Dios, pero no a las personas. Y si es una persona que está inspirada por Dios, que está siendo guiada por Dios, lo que te está diciendo es de parte de Dios. Pero bueno, a veces creo que también está ese temor de, bueno, ¿será que me están manipulando? Bueno, creo que eso cuando nos metemos en la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo discernimiento, eso nos va a ir guiando a qué cosas yo tengo que obedecer y a quiénes, ¿no? Claro, y yo creo que si nosotros somos espirituales, vamos a estar en lugares espirituales. O sea, si nosotros nos consideramos espirituales, vamos a poder identificar rápidamente si nos están manipulando, si la persona tiene una mala intención, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos da discernimiento. Entonces, nosotros no somos responsables de las actitudes y de las formas y de las intenciones de las otras personas. Nosotros somos responsables si estamos o no en obediencia. Claro. Y vamos a rendir cuenta por eso. ¿Querés? Y seguimos leyendo. Sí. Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Es increíble este versículo, ¿no? Jesús preguntándole al Padre si hay un plan B, si puedo hacerlo de otra manera, pero terminando su oración diciendo, y si no lo hubiera, yo voy a obedecerte. Entonces, a veces las cosas no son a nuestra forma y a nuestra manera ni de la forma en que nosotros queremos. Sin embargo, qué bueno siempre terminar nuestras oraciones diciendo, Señor, a mí me encantaría que sucediera esto, pero si no, ayúdame a seguir obedeciéndote, a seguir estando firme en tu palabra. Yo me preguntaría hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer. Porque obedecer dentro de lo donde no hay costo alguno en la obediencia es fácil. Che, moveme esto y poneme el mate acá, para que Nati pueda seguir cebando mate. Ok, perfecto, lo dejo ahí, Nati va a seguir cebando mate. Ahora, cuando yo tengo que obedecer y esa obediencia implica un costo, es cuando nosotros empezamos a dudar y a decir, no sé si es tan así. No, yo no tengo, Dios no quiere sacrificios. No, quiere obediencia. Y a veces la obediencia implica morir, porque Jesús, algo que nos compartía el pastor en una de las prédicas, decía, Jesús murió en Getsemaní. O sea, en ese monte, en esa oración, ahí es donde Él se entregó por completo y dijo, Padre, lloraba lágrimas de sudor de sangre, dice la palabra, porque lo estaba padeciendo y Él en ese momento sometió su voluntad a la voluntad del Padre una vez más. Entonces, muchas veces nosotros
con nuestras razones y con nuestro entendimiento, tenemos justificación suficiente como para evitar la obediencia. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en cada momento. Y último versículo que leemos respecto a esto es Romanos 6:16, que dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y me encanta este versículo porque a veces decimos, bueno, yo no soy obediente. Sí, siempre sos obediente porque siempre obedeces a algo. Llámese Dios o llámese Satanás, llámese la palabra o llámese el pecado. Entonces, ¿de qué sos esclavo? O cambio la pregunta, ¿a quién estás obedeciendo? ¿No? Y qué importante es este versículo, porque a veces decimos, bueno, no me sale obedecer. Todos obedecemos a algo. Bueno, tenemos que identificar a quién le estoy obedeciendo en este día. ¿Estoy obedeciendo a la palabra de Dios, a lo que Dios me está pidiendo? Bueno, entonces considérate un esclavo de Cristo, ¿no? Como decía Pablo todo el tiempo. Sí, y me parece muy interesante esto, lo que decías vos, ¿no? Siempre estamos siendo esclavos de algo y muchas veces lo ignoramos. A veces nosotros consideramos que no estamos esclavos del pecado, ponele que no, pero quizás sí esclavos de nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento está por encima de la voluntad de Dios. Razonamos tanto las cosas y si no está acorde a nuestro razonamiento o no es lógico, no lo obedecemos. Y esto es algo que nos pasa, ¿no? Creemos que la lógica va por encima de lo espiritual. Y lo espiritual gobierna. Y ahí te sumo la lógica y las emociones. Y las emociones. Porque a veces, no siento de hacer esto. Y obediencia no es ni sentir ni razonar, es hacerlo, es la voluntad de hacer lo que Dios te manda hacer, aunque no lo sientas y aunque no lo entiendas. Esa es la clave. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito para que no se nos vaya el tema, porque vamos a hablar de Jesús quizás en casi todos los episodios, pero hoy queremos mirar un caso particular que está en Lucas 5, del 4 al 8. Si lo querés leer, dale, mientras lo leo vos lo desde buscas. ahí. Dice, Sí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Me encanta, me hago la imagen, la película en mi cabeza cada vez que leo y este versículo me gusta mucho. Pedro estuvo escuchando a Jesús. Y algo que primero me gusta de todo esto es que muchas veces nosotros escuchamos simplemente con la intención de responder, como lo hemos comentado en algún momento, y no con la intención de entender. Y muchas veces escuchamos superficialmente. A veces en reuniones o en conversaciones vos podés estar hablando con alguien y la otra persona puede estar distraída con el celular, mirando la computadora, haciendo cosas, y muchas veces no estamos presentes completamente en la conversación. Pero Pedro estuvo atento a lo que Jesús venía diciendo, porque Jesús venía enseñando. Entonces, cuando Jesús le suelta la palabra, Pedro escuchó atentamente de quién venía. Y creo que nosotros necesitamos aprender a escuchar en el espíritu y con el entendimiento. Con ambas cosas, porque cuando nosotros fallamos en escuchar la voz de Dios, podemos caer en desobediencia. Dios nos está dando una directriz, pero al estar
desatentos, al estar distraídos, al estar quizás con un montón de cuestiones, llámese razonamiento, emociones, como hablabas recién, no estamos atentos a la voz espiritual que Dios nos está trayendo en este momento. Nos está diciendo, es ahora, tenés que hacer esto. Le dijo Jesús, andá, echar las redes. Y Pedro le hizo la aclaración, estuve toda la noche, no me estás diciendo nada nuevo. Pero él entendió la voz de Dios y entendió el tiempo. O sea, no era la voz de cualquiera. Era la voz de Jesús. Y creo que Pedro superó estos dos obstáculos que recién hablaba de su razonamiento, porque él dijo, pero pará, si estuve toda la noche y no sucedió nada, y se pesca de mejor de noche que de día, calculo yo, aunque no sé mucho. Su razonamiento le decía, ¿para qué? Y también sus emociones, su cuerpo. Haber estado toda la noche pescando implicaba de que él ya estaba cansado, con sueño, agotado, frustrado. Y ahí nos encontramos con todo lo que es físico y emocional. Sin embargo, él superó esas dos barreras y obedeció. Si vos me lo decís, yo lo hago. Sí, y yo creo que tenemos que empezar a repensar o revisar qué estamos escuchando. Porque la fe viene por el oír. O sea, nosotros no podemos obedecer por obedecer. Nosotros tenemos que obedecer en fe. Y a veces obedecer en fe es, como dijo Pedro, estuve toda la noche, no creo que pase nada, pero si vos me lo decís, yo voy. O sea, él entendió y él reconoció la autoridad de Jesús, así como el centurión romano que Jesús menciona como alguien asombroso en fe. Pero acá Pedro reconoció y escuchó e identificó la palabra. Y muchas veces nosotros en nuestra formación evangélica como que todo el tiempo declaramos, soltamos palabra, pero no se trata de la palabra de cualquiera, se trata de la palabra que viene del corazón de Jesús. Es la palabra de Jesús la que tiene poder. Nosotros replicamos, somos ese eco que resuena, pero cuando escuchamos atentamente lo que Jesús nos está diciendo. Y Pedro escuchó, que fue lo primero que hizo. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y actuamos, vamos a ver algo sobrenatural que va a pasar. Después, lo otro que hizo Pedro, después de escuchar, Pedro obedeció. Y nosotros no podemos obedecer sin escuchar. O sea, quizás suena tonto lo que digo, pero si nosotros espiritualmente no identificamos lo que Dios nos está diciendo, podemos hacer algo, sí, te digo, haz esto, pero no estamos yendo a lo profundo, no estamos identificando que detrás de esa palabra, detrás de esa directriz, hay algo sobrenatural de Dios que se está por desatar. Entonces, obedecer entendiendo de quién nos dio la palabra es fundamental. No es obedecer a cualquiera y en cualquier momento. No es escuchar a alguien que te dice, hace esto y vos vas y lo haces. O sea, hay que tener una vida espiritual para poder estar conectado con Jesús e identificar que es Jesús quien nos está dando esa directriz. Y Pedro era pescador. Jesús no era pescador. Vos sos nutricionista, yo no soy nutricionista. Imagínate si yo te digo, tenés que hacer esta dieta y te va a ir bien. Vos me dirías, ¿qué me dirías? ¿Cómo te latimo? Estudié 5 años, así te diría. ¿Qué me vas a decir de nutrición? Vos, 4 de copa, diríamos acá en Argentina. Entonces, yo creo que Pedro tendría todo el derecho de decirle a Jesús, papi, andá a hacer mueble, vos tenés profesión carpintero, no tenés nada que hacer acá en el mar. Pero obediencia no tiene que ver con la capacidad del otro, sino con la autoridad del otro. Y entender espiritualmente que la autoridad, no sé, viene el pastor y a veces viene el pastor con sus locuras y nos dice, haremos que hacer esto y esto. Y yo soy re cuestionador. Nati creo que un poco más que yo. Entonces, ¿más? Bueno, no sé. No sé, estamos ahí peleados. Y cuando nos sentamos con el pastor, yo creo que el pastor a veces nos debe mirar y decir, ay, estos chicos. Pobrecitos. Pero muchas veces lo que identificamos es que hay cosas espirituales
que Dios marca a la cabeza de la iglesia con una directriz. Y hay veces que no lo entendemos, pero si nosotros entendemos e identificamos la autoridad de quién está hablando, vamos a obedecer. Y esa obediencia trae consecuencia. Siempre. Entonces, para ser discípulos tenemos que aprender obediencia. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a humillarnos. Porque Y esa parte es muchas difícil. veces obediencia va de la mano de humillarse. De decir, escucho, obedezco, aunque yo considere otra cosa, me niego a mí mismo, ¿no? Como para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Y es lo que, cuando nosotros hablamos de discípulo, es lo que Jesús nos dice, ¿no? Podemos ir viendo otras cosas, pero Jesús en su palabra nos enseña, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, no estamos listos para ser su discípulo. El que me ama, mi palabra guarda. Claro. Entonces, es transversal al discipulado, la obediencia, y sin obediencia no hay discípulo. Y la pregunta que nos hacemos al leer todo lo que leímos y escuchar lo que dijimos es, ¿qué área de tu vida, en qué área de tu vida Dios te está pidiendo obediencia hoy? ¿No? Todo el tiempo Dios nos está puliendo, nos está mostrando aquellas áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser rendidas a Él. Entonces, la pregunta que te invitamos a hacerte después de terminado este episodio es ¿en qué área de tu vida Dios te está pidiendo obediencia hoy? Y no lo dejes pasar. Tómate un tiempo de reflexión, ora y pregúntale, si no lo identificás, pregúntale, Dios, ¿en qué área hoy me estás pidiendo esto? Sí, y aparte de preguntarle a Dios, hacer esta pregunta y también reflexionar, también te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué privilegios o qué cosas estás dispuesto a abandonar y a dejar por obedecer a Jesús? Porque no existe la obediencia sin renuncia. Obedecer muchas veces requiere resignar cosas. Pedro tuvo que bajar de su rango de pescador para obedecer a Jesús. Pedro tuvo que prestar atención. Pedro, incluso en muchas ocasiones vamos a ver a un Pedro que era muy impulsivo. Tuvo que bajar su carácter, tuvo que bajar un montón de cosas. Entonces ¿qué es lo que estamos dispuestos a dejar? Y no solamente en parte de nuestro carácter, sino quizás hay cosas que quizás no están mal, pero Jesús nos está diciendo, che, hasta acá, este tiempo, esto ya no más. Entonces, también te invito ahí a que reflexiones qué estás dispuesto a abandonar con tal de obedecer a Jesús. Y recordemos que nuestra vida cristiana tiene que cada vez ir más en profundidad en Él, en el conocimiento de Él, por lo cual cuando apenas llegamos a los caminos de Dios, quizás obediencia es dejar de decir malas palabras, quizás es dejar algún vicio, dejar, no sé, como cosas bien externas, ¿no? A medida que nos vamos acercando más a Dios, Dios ya nos va pidiendo perdonar, llévate bien con la gente. Y seguimos profundizando y ya después Dios quizás lo que te va a exigir es, hey, no pienses de esa manera. Ah, pero Señor, ni siquiera lo digo, pero no lo pienses. Entonces hasta va puliendo nuestros pensamientos y nos va diciendo, obedecer es pensar bien, es hablar bien, es querer lo mejor para el otro y no desearle el mal. Entonces fíjate que cada vez Dios va puliendo nuestras vidas. Nadie puede decir, ya está, no necesito que Dios haga más nada en mí porque ya soy perfecto. No, realmente todo el tiempo estamos en un proceso de crecimiento, de renuncia, de aprendizaje y sobre todo de obediencia. Sí, y yo creo que es necesario que nosotros vayamos transformando nuestra realidad. Y parte de los discípulos, y no la mayoría, sometieron su vida a Jesús, resignaron cosas, porque eso fue lo que vieron de él. Vieron en Jesús un líder que no predicaba con la boca, sino que él demostraba con sus actitudes y con sus acciones. Por eso leíamos al principio que nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Y la actitud que tuvo Jesús es no considerarse superior a nadie, sino que someterse en obediencia. Y sin obediencia
es muy difícil que podamos alcanzar cosas nuevas en Dios. Sin obediencia nosotros vamos a vivir una vida chata tratando de lograr cosas que no van a llegar nunca. O sea, vivimos soñando con predicar o cumplir el propósito de Dios, pero sin obediencia es imposible. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible que nosotros podamos ser discípulos. Sin obediencia es imposible que de discípulos pasemos a líderes, porque todo es una transición y la obediencia es transversal a todo eso. Entonces queremos invitarte a que puedas repreguntarte en qué necesitas ajustar la obediencia y qué estás dispuesto a resignar con tal de obedecer a Jesús. Sí. Perdón. Sí. No, y si estás dispuesto a verdaderamente ser un discípulo, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de cada semana cuando sacamos un nuevo episodio y realmente estas enseñanzas puedan guiarte a ser un discípulo de Cristo y a transformar tu vida y tu entorno y el propósito, y que cumplas el propósito que Dios tiene para vos. Sí, recordá que sin obediencia no hay cambio. Y el que obedece se transforma. Así que te esperamos el próximo episodio para más obediencia, para más discipulado, para más palabra de Dios para tu vida. Que tengas un lindo día.